Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Brian Alejandro Cardoso Hernández. Soy estudiante de Tecnología en Desarrollo de Software y el día de hoy le voy a hacer la exposición de la tarea 5, la posttarea, para explicarle todo lo que he aprendido durante el semestre en conceptos de algoritmos, en Python, funciones, listas, tuplas, ciclo for, ciclo while, algoritmos simples y con condicional. Em, Soy de la SEAD José Acevedo y Gómez. Y bueno, vamos a empezar con esta hermosa exposición de nuestra querida profesión de tecnología en desarrollo de software. Bueno, en esta exposición vamos a hablar de lo que son los algoritmos. Pero, ¿qué son los algoritmos? A lo largo de este periodo hemos visto que son un conjunto de instrucciones organizadas que resuelven un problema específico o ejecutan alguna tarea. En el idioma de Python tenemos varios ejemplos de algoritmos, como lo son la búsqueda lineal, que sería que busca un elemento recorriendo todos los elementos en una lista, ¿sí? También tenemos la búsqueda binaria, que requiere una lista ordenada y divide un problema en mitades. Y también tenemos los algoritmos de ordenamiento. Intercambia elementos adyacentes para ordenar una lista. Ordenamiento rápido. Divide y conquista para ordenar eficazmente. Algoritmos de recursión factorial, Fibonacci, algoritmo de grafos y también algoritmos de generación aleatoria. Pero bueno, En esta, eh, en esta exposición nos vamos a basar en lo que son ciclo for, ciclo while, algoritmos simples y con condicionales. Bueno, vamos a hablar de lo que son los algoritmos simples. Un algoritmo simple es un conjunto de instrucciones básicas que resuelven un problema específico de manera directa y sencilla. A continuación vamos a dar un ejemplo de lo que sería un algoritmo simple. Bueno, vamos a tener un problemita pequeño que sería sumar dos números. Sería la suma de A y B, ¿sí? Pero pues después le vamos a dar un valor que serían 3 y 5, imprimir pantalla y ahí sería el resultado. Esto es un ejemplo de lo que sería un algoritmo simple. ¿Qué características tiene un algoritmo simple? Son precisos, son finitos, ordenados, punto de inicio y también un punto de fin. Bueno, aquí el algoritmo condicional. El algoritmo condicional es una secuencia de pasos o instrucciones que incluyen decisiones basadas en ciertas condiciones. Dependiendo del resultado de estas condiciones, verdadero o falso, o mayor o menor, el algoritmo ejecuta diferentes acciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un pequeño ejemplo de lo que sería un, un algoritmo condicional, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que determinar un número si es par o si es impar, ¿sí? Entonces eh, aquí se demuestra qué características son las que tienen un algoritmo condicional. Como lo vemos en pantalla aquí en nuestro pequeño programa, aquí está hecho if número 2 es igual a 0, print, que es imprimir pantalla, f, abrimos comillas, número es un número par, comillas y cerramos entre paréntesis, ¿sí? Y lo mismo abajo en else, print, f número es un número impar y abrimos comillas y cerramos paréntesis. Y así pues ya tendríamos el resultado. Bueno, ciclo for.
repetición controlada, ¿cierto? El ciclo for es una estructura de control de programación que nos permite repetir un bloque de código un número determinado de veces o iterar sobre una secuencia como una lista o rango o una cadena. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Eh, Vamos a imprimir los números del 1 al 5 y se repetirán 5 veces incrementando el contador en cada iteración, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo de lo que sería el ciclo for de nuestro pequeño programita, nuestro pequeño ejemplo aquí en Python. Ciclo while. En el ciclo while, en Python, que fue nuestro lenguaje en este semestre, se utiliza para ejecutar un bloque de código repetidamente mientras se cumple una condición lógica. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo que sería imprimir los números del 0 al 4 utilizando el ciclo while. Como lo podemos ver aquí en pantalla, algoritmo para imprimir números del 0 al 4 usando while, el ciclo while que es de repetición. Las listas en Python son una estructura de datos que nos permiten almacenar múltiples elementos en un solo objeto. Es muy flexible ya que puede contener elementos de diferentes tipos, números, cadenas, booleanos, entre otros. Y es mutable, lo que significa que sus elementos se pueden modificar después de crearlo. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo como este de crear una lista, ¿sí? Podemos tener una lista infinita de números y es modificable. También podemos hacer operaciones básicas con las listas, podemos modificar los elementos, todo lo que queramos, añadir más, eliminar también, longitud de una lista, métodos útiles de listas, iterar sobre una lista, comprensión de listas. Entonces las listas son ordenadas y mutables. Mientras que las tuplas son estructuras de datos similares a las listas, pero con la diferencia principal que son inmutables. Esto significa que una vez creada, una tupla no puede ser modificada. No se puede cambiar, no se pueden añadir, no se pueden eliminar elementos, no se puede hacer nada porque ya está creada. Es inmutable. Entonces podemos crear una tupla, ¿sí? Podemos hacer operaciones básicas con las tuplas, podemos desempaquetar tuplas, longitud de una tupla, concatenar una tupla, buscar elementos en las tuplas. A ver, ¿qué ventajas tenemos? Tienen más rendimiento, eh, la inmutabilidad, y pueden ser usadas como claves en un diccionario. Las tuplas tienen muy pocos métodos por lo que hablamos, por la inmutabilidad. Em, ¿Qué diferencias tenemos? ¿Qué diferencias tenemos entre lo que son listas y tuplas? Mutabilidad e inmutabilidad. Em, en listas son más lentas y en tuplas son más rápidas. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Y bueno, lo que quiero es que continuemos aquí con... Bueno, las funciones son bloques de código reutilizables diseñados para realizar una tarea específica. Una función puede aceptar entradas, realizar una serie de operaciones y devolver un resultado. Bueno, la definición de una función se utiliza la palabra clave def para definir una función. Entonces aquí tenemos un pequeñito ejemplo para calcular el cuadrado de un número. Entonces def cuadrado número, return número más número, resultado igual cuadrado, print el número de 4 es, y ahí nos da el resultado para calcular el cuadrado del número. Entonces, ¿qué características tienen las funciones? Son reutilizables, modularidad
que permiten dividir el código en bloques más pequeñitos y también aceptan entradas y devuelven los resultados. También tenemos varios tipos de funciones, como lo son las funciones con argumentos variables, funciones lambda, que son anónimas. Eh, ¿Qué ventajas tienen usar las funciones? Que podemos reutilizar los códigos, la modularidad, como ya lo habíamos dicho, y la legibilidad, que hace que el código sea más claro y mucho más organizado. Bueno, en conclusión, quiero decir que en este semestre aprendí muchas más cosas sobre todo lo necesario para la programación. Yo entiendo que este es un área bastante extensa y complicada, ya que en algunos momentos me llegó a causar mucha frustración cuando estaba intentando hacer mis programas. Entonces, mientras estaba escribiendo los códigos, que de pronto faltaba unas comillas o un punto o cualquier cosa así, o alguna función, ¿sí? O algún ciclo, alguna cosa que siempre yo decía, bueno, esto es un poco, digamos, de mucha responsabilidad porque si sin eso el código no se ejecuta y entonces sale en error y uno tiene que empezar a mirar por líneas de código a ver en dónde está el error, ¿sí? Entonces yo aprendí mucho sobre los fundamentos de lo que son la programación, los conceptos de algoritmos, ciclos, listas, tuplas y funciones, no solamente teóricamente, sino siento que son muy esenciales para abordar problemas en esta área de desarrollo de software. También tengo claro que hay otros lenguajes como Java, como C++, em, como C Sharp. em, Hay bastantes lenguajes y bueno, siento que fue una gran experiencia en este semestre y quiero agradecer al profesor Felipe Hernán por toda la orientación, por todo lo que hizo por nosotros y muy agradecido. Muchísimas gracias.